Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores del panel, al diputado de la USARAN, a la Cámara de Diputados en general, a la diputada alcalde, que sobre todo por mentir descaradamente y decir que mi clase la disfrutó mucho, pero bueno, yo sin duda disfruté mucho ser su maestro en aquella época y espero que todos disfrutemos el día de hoy de una conversación que creo yo es de lo más importante para nuestro país. La política de drogas se ha tornado en los últimos años literalmente una cuestión de vida y muerte o muerte para los mexicanos y asombra que siendo tan importante le prestemos tan poca atención desde las distintas instancias, desde la academia, desde la política, desde la sociedad civil. Y en ese sentido, este foro me parece que es un paso muy importante desde un espacio político, como otros pasos se están dando desde la sociedad civil y en lo que nos corresponde, tratando desde la academia. El día de hoy, o más bien la invitación para el panel fue para hablar sobre la economía y la regulación de las drogas. Yo vengo con una agenda un poquito distinta y les quiero hablar de regulación, pero no específicamente regulación de las drogas. De lo que quiero hablarles es de los cambios que hemos adoptado a nuestro sistema jurídico para mejor implementar una regulación de las drogas que no necesariamente, los cambios que hemos implementado para mejor aplicar una regulación de drogas, que en realidad no regula, sino que solo prohíbe, y cuyos impactos principales no necesariamente están en la política de drogas, sino en el resto del orden jurídico y en la convivencia política. O sea, lo que quiero yo decirles es que la regulación de las drogas no afecta solo al fenómeno de las drogas. Y de la forma en la que hemos pretendido regular las drogas en los últimos años, afecta profundamente a la comunidad política que llamamos México. Y ese es el punto central y la reflexión a la que los quiero invitar. ¿En qué estamos afectando a nuestro país como comunidad política? ¿En qué nos estamos afectando a la hora de tratar de implementar una política de drogas, tan criticable como la que estamos implementando? Y esto le llamo los costos constitucionales de la guerra contra las drogas. Un primer ensayo de esto lo pueden encontrar en la página del CIDE, que es tratar de visibilizar este fenómeno que llamamos costos constitucionales, y ahorita con el profesor Antonio Barreto de la Universidad de los Andes estamos tratando de trabajar un marco analítico más amplio que nos permita hacer estudios comparativos, porque no solo México ha pagado estos costos constitucionales, sino también otros países, no solo los latinoamericanos, también Estados Unidos. Idealmente lo que queremos es poder tener un estudio comparativo de los distintos países. Ahora, ¿a qué nos referimos por costos constitucionales? O más bien, primero, ¿por qué hablar de costos constitucionales? Se han documentado los costos de la guerra contra las drogas crecientemente en los años recientes. Hablamos de costos presupuestales, de violaciones de derechos humanos, de costos en vida humana, violencia, etcétera. Todo eso hay que documentarlo, pero también hay que documentar lo que le estamos haciendo a nuestro sistema normativo y a nuestros sistemas normativos y a nuestros sistemas constitucionales. Proponemos que al rubro de los costos de la guerra contra las drogas agreguemos uno que sean los costos constitucionales de la guerra contra las drogas. ¿Y a qué nos referimos por costos constitucionales? Un costo constitucional, nosotros queremos decir, es cuando socavamos algún principio, derecho o institución constitucional que consideramos valiosa. Ojo, no estamos hablando de inconstitucionalidad, no estamos hablando de que se viole la Constitución. De hecho, muchos de estos costos constitucionales implican reformas a las constituciones y por lo tanto no pueden ser inconstitucionales. Pero afectan los valores que consagramos en nuestra Constitución sin que renunciemos a ellos. Y entonces, para que se dé esto de costo constitucional, tenemos que simultáneamente sostener nuestro compromiso con un valor, con un principio, con un derecho constitucional, y al mismo tiempo estarlo mermando. Y estarlo mermando como si esa merma fuera un medio para perseguir un fin. Y ese fin es prohibir las drogas, suprimir el mercado de las drogas. Entonces, ¿qué estamos pagando como comunidad política para alcanzar ese irrealizable ideal de el vivir en un mundo sin drogas? ¿Qué nos cuesta como país? Y aquí hay dos vetas, y uso mucho el nosotros. Como comunidad política,
y esto, vamos, la definición básica de lo político, según uno de los pensadores más importantes de lo político del siglo XX, no de los más amigables, pero sí de los más importantes, es la distinción entre el nosotros y el ellos. Estoy hablando de Carl Schmitt. Entonces dice, lo político es aquello que nos habla de quiénes somos nosotros, con quiénes estamos dispuestos nosotros a luchar por mantener una cierta identidad y contra quiénes son los ellos. Entonces, esas transformaciones en nuestra comunidad política nos afectan en dos sentidos. Por una parte, redibujan o desplazan la frontera entre nosotros y el ellos. Y aquí de lo que voy a hablar es sobre todo de cómo a nuestros propios ciudadanos los convertimos en enemigos. Los expulsamos de nosotros y los volvemos el ellos, por estar involucrados con un mercado grande, amplio, en el que muchos participan, pero que es visto mal por el derecho. Y por otra parte, y esta es la parte que a mí más me preocupa en un sentido, vamos, como abogado constitucional, es ese nosotros del que hablamos tiene que ver con ciertos compromisos normativos que establecemos en nuestras constituciones. La comunidad política que hoy formamos en México tiene ciertos valores, ciertos derechos, ciertos principios en su corazón y es lo que nos da identidad como comunidad política. Podemos ser chilangos, hidrocálidos, oaxaqueños, chaparritos, morenos, güeros, menonitas, católicos, protestantes, judíos, pero todos tenemos algo en común y esa identidad en común, que llamamos México, tiene mucho que ver con un proyecto político específico con ciertos compromisos a ciertos valores. Una república federal, democrática, popular, laica. Eso dice nuestro artículo 40. Esos son valores que compartimos y que nos hacen un proyecto transgeneracional en el cual todos participamos y eso es lo que nos define a nosotros como nosotros. Y lo que estamos haciendo en nombre de la guerra contra las drogas es socavar esos compromisos que nos hacen a nosotros y además estamos excluyendo del nosotros a una parte de nuestra población que son los consumidores, los productores y también, por supuesto, los traficantes y los distribuidores de drogas. Entonces nosotros analizamos. Y primero, el primer ensayo se hizo solo en México y solo para el periodo de la guerra contra las drogas durante el sexenio de Felipe Calderón, las reformas legales que se habían adoptado, reformas a la Constitución y reformas a leyes secundarias. Identificamos tres tipos de costos constitucionales que estas reformas implementan. Una es la restricción de derechos. Esa es muy explícita y muy clara. En 2009 adoptamos un régimen de excepción para el sistema penal, en el cual por una parte, reformamos la Constitución para pasar a un sistema de transparencia en la persecución de delitos para los ciudadanos comunes, pero que tenía como lógica el tener un proceso cada vez más transparente y respetuoso de los derechos. Y al mismo tiempo creamos un régimen paralelo que tiene como lógica fundamental el darle más arbitrariedad a la autoridad, el restarle transparencia al proceso y el restarle derechos a los acusados. Entonces, bifurcamos a la ciudadanía. Hay ciudadanos que tienen acceso o deberían de tener acceso a un sistema de justicia penal orientado por la transparencia y por los derechos fundamentales y otros que están orientados hacia darle mayor discrecionalidad a las autoridades. Ojo, una de las cosas que encontramos es que esos dos sistemas no se mantienen herméticamente separados. En las leyes secundarias, el sistema que le da más discrecionalidad a las autoridades y por lo tanto que es más arbitrario y menos transparente, percola en el sistema que está tratando de construirse con base en juicios orales y transparencia. O sea, muchas de las figuras se trasladan de un lugar a otro y vamos a ver algunos de los datos en unos momentos. Un segundo tipo de costo constitucional tiene que ver con la conflación de funciones, o sea, funciones que el Estado había separado, y este es uno de los mecanismos constitucionales históricamente más socorridos y más consolidados. Para limitar a la autoridad hay que separar las funciones de la autoridad de forma que unas autoridades se contrapongan a otras y las limiten para que no ejerzan su autoridad de forma abusiva que restrinja los derechos de los ciudadanos. La división de poderes es el más clásico de esos mecanismos. No reunimos en un mismo cuerpo, y así lo dice la Constitución, a juez, legislador y ejecutor de la norma. Los separamos, y los separamos para debilitar a la autoridad, para que no abuse del poder que tiene otorgado por la comunidad política en contra de los ciudadanos. Bueno, pues una de las cosas que hemos hecho es echar para abajo esa idea de separar funciones y lo que estamos haciendo es confundir funciones. Y en ese sentido hemos, por ejemplo, dado atribuciones de investigación a la policía. Antes, la policía tenía la función de prevenir el delito. El Ministerio Público tenía la función de investigar el delito una vez ocurrido. Hoy en día la policía tiene no solo la facultad de prevenir, sino también la de investigar.
A veces en coadyuvancia con el Ministerio Público, pero la ley dice que también puede hacerlo independientemente. Investigación para la prevención. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Pero además se agregó otra facultad a la Policía Federal, que es el combate a la delincuencia. De entrada, ¿qué hace un término bélico de guerra en un área que tiene que ser abordada no como si estuviéramos en guerra frente a un extranjero al que hay que eliminar, sino frente a un ciudadano que estamos pensando que es criminal, pero que debemos de someter a la ley, no eliminar? Entonces, la idea de combate en sí misma es problemática, pero es problemático sobre todo porque no sabemos qué quiere decir. ¿Qué quiere decir combatir a la delincuencia? No es prevenir, o sea, no es antes de que suceda el hecho delictivo, no es investigar, porque para entonces ya sucedió el hecho delictivo, combatir, o sea, en el momento, soltar bala en el momento en el que ocurre un delito. Eso, habla de una confusión de las funciones de la policía. Pero lo mismo pasa no solo en la división de funciones entre la policía y el Ministerio Público, que históricamente habían estado separadas y que ahora están confundidas. También pasa en el uso de ciertos cuerpos para ciertas funciones. Históricamente la policía era un cuerpo utilizado para, ante ciudadanos que violaban la ley, someterlos a la ley. O sea, siguen siendo ciudadanos, están protegidos por la ley y la ley les somete. Esa es la policía. El ejército es un cuerpo diseñado para enfrentarse a enemigos que no están sometidos a la ley, no tienen por qué estar los enemigos sometidos a la ley, lo que los define es que no participan en ese proyecto colectivo de la comunidad política. Los enemigos no tienen lealtad, no le deben lealtad a la ley, pero tampoco la ley los protege. Y entonces la función del cuerpo destinado a enfrentarse al enemigo es eliminar al enemigo. Los ejércitos se construyeron para eliminar a otros ejércitos en el campo de batalla. ¿Qué hacemos hoy en día? Utilizamos al ejército para enfrentar a nuestros ciudadanos. Y entonces tratamos como enemigos a quienes son nuestros ciudadanos. Y dejamos de proteger con la ley a quienes pretendemos y les exigimos que se sometan a la ley. ¿Cómo vamos a exigirle a un grupo que se someta a una ley que no les protege, que los trata como enemigos? Entonces, no es menor esa conflación de funciones, tampoco íbamos a ver los resultados en datos. Y por último, una reconfiguración del gobierno, y el ejemplo más claro es la ley de narcomenudeo, que fue diseñada durante el gobierno de Felipe Calderón para que la Federación capturara los aparatos de procuración de justicia de los estados y los obligara a perseguir la política de persecución de la guerra contra las drogas que Calderón quería. O sea, ese principio por el cual tuvimos guerras civiles en México durante todo el siglo XIX para establecer el federalismo y que durante 150 años había sobrevivido como tal y no había sido cuestionada la autonomía de cada estado en su materia penal, hoy en día está cada vez más centralizado y la primera centralización se dio en nombre de mejor combatir la guerra contra las drogas. Déjenme les doy algunos datos sobre cuáles son los resultados de esas confusiones, de esas conflaciones, de esas restricciones de derechos. La tabla de a la izquierda. Ahí tienen ustedes el número de sentencias, la barra chiquita es el número de sentencias por delincuencia organizada, la barra grande es el número de arraigos que se dieron en cada año. Como ustedes pueden ver, durante el sexenio de Calderón, que fue cuando se estableció el arraigo que había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte, se estableció en la Constitución, pasamos de 42 arraigos, o sea, arraigo es desaparecer a alguien durante hasta 80 días del mapa de la faz de la tierra y devolverlo 80 días después, sin necesidad de fincarle una conducta delictiva, sin necesidad inclusive de que exista un delito, sino simplemente si el detenerlo, interrogarlo, sirve para una investigación de algún delito que no necesariamente cometió. Ese arraigo pasó de 42 veces que la Procuraduría lo utilizó en el 2006, el último año del gobierno de Vicente Fox, a 1,679 para 2010. El arraigo lo incluimos en la Constitución supuestamente para mejor combatir a la delincuencia organizada, para poder perseguir mejor a los delincuentes organizados. Bueno, pues el número de delincuentes organizados que sentenciamos no varió. Pasamos de 137 a 148. Si nosotros vemos la encuesta en población carcelaria federal, y aquí no está ese dato, pero si nosotros vemos ese dato, vamos a ver que de los que hoy están sentenciados en las cárceles federales, hay algo así como 27% que fueron arraigados, pero solo 14 que fueron condenados por delincuencia organizada. Quiere decir que el arraigo, que supuestamente era una herramienta extraordinaria que iba a ser utilizada solo para combatir a la delincuencia organizada porque es tan peligrosa la delincuencia organizada, está siendo utilizado al menos el doble de ocasiones.
para gente que no son delincuentes organizados. Y esos son solo los que fueron sentenciados. No sabemos cuántos fueron arraigados y después no fueron sentenciados o fueron arraigados y ni siquiera fueron acusados. Entonces, ahí vemos la expansión de esta figura excepcional que es el arraigo, que permea el sistema ordinario, y hoy en día hay el doble de gente vulnerable al arraigo, por lo menos, que la gente que en teoría debía de ser la que estuviera sujeta a figuras excepcionales como el arraigo. Sobre conflación de funciones de los distintos órganos, muy breve, ya veo que estoy sobre tiempo. Estos datos son verdaderamente espeluznantes. Las dos tablas de la derecha son los datos que documentan lo que se llama el índice de letalidad. El índice de letalidad está diseñado para medir la siguiente pregunta: cuando la fuerza pública usa la fuerza, o sea, cuando suelta bala, ¿qué tan letal es? ¿Qué tanta gente mata por cada gente que hiere? Y fíjense aquí lo que decía yo: la policía está entrenada para enfrentar a ciudadanos y para arrestarlos, y el ejército está entrenado para enfrentar enemigos y eliminarlos, o sea, matarlos. Mientras que la Policía Federal mata a 2.6 personas por cada una que hiere, el ejército mata a 9.1 por cada una que hiere. La Marina mata a 17.3 personas por cada una que muere. Esa es la diferencia entre usar un cuerpo y otro. En la tabla de abajo están los datos oficiales por parte del ejército. Quiero señalarles una cosa y con esto voy a cerrar. Yo he presentado estos datos en Londres, en Nueva York, en Bogotá, ante distintos foros expertos en seguridad y en política de drogas. E invariablemente en todos los foros rápidamente se ha levantado una mano y ha habido dos reacciones subsecuentes en todos los casos. La primera es: esos datos están mal. Eso no puede ser. Los índices de letalidad en la guerra no son así de elevados. En Irak, en Gaza, tenemos índices de letalidad de 5-1, no de 17-1. Entonces, cuando explico cómo están hechos los datos y explico qué es lo que sucedió, la siguiente respuesta es la siguiente. La única forma de explicar esto es una de dos: o soltaron un misil o un arma que no puede discriminar entre individuos frente a quien está siendo atacado, o hay una política de ejecución extrajudicial por parte de los cuerpos de seguridad. Invariablemente en todos los foros los expertos de seguridad me han dado esas respuestas. Yo no soy experto en estados de guerra y cuáles son los índices de letalidad en estados de guerra, pero me parece alarmante que tengamos esos índices de letalidad en lo que supuestamente es una labor policíaca ordinaria en un país que no tiene suspendidas sus garantías. Y creo que el indicio mismo es suficientemente alarmante como para que un cuerpo como la Cámara de Diputados, encargado de supervisar el funcionamiento del gobierno, investigue cuáles son las políticas de enfrentamiento de nuestros cuerpos de seguridad. Porque si lo que tenemos es una política de ejecución extrajudicial, entonces no tenemos la menor autoridad para exigirle a los delincuentes que cumplan con el Estado de Derecho, porque lo que nosotros estamos haciendo es simple y sencillamente eliminarlos. Y eso es una consecuencia de reblandecer, de aceptar el socavamiento de nuestros compromisos constitucionales básicos, que la gente tiene derechos, que la autoridad debe de estar separada y en equilibrio para que no abuse, y ciertos valores sobre el funcionamiento de nuestro gobierno como el federalismo. Con eso la dejo, muchas gracias.